Estimados estudiantes, vamos a ver en el video a continuación lo que corresponde precisamente a la sesión explicativa relacionada con el libro diario. ¿Qué es el libro diario? Cómo este recurso es uno de los primeros sistemas que vamos nosotros a tener que implementar en un proceso de un ciclo contable y cuál es el fin del mismo. Para ello, antes de poder pasar a detalles específicos de la estructura del libro diario, tenemos que entender unas conceptualizaciones con respecto a lo que es la parte contable. Y para ello vamos a hacer primero una revisión de las conceptualizaciones de los principales elementos que se encargan de justamente manejar todos los procesos de los movimientos transaccionales contables y sobre todo de la dinámica que se puede desarrollar en una entidad económica, ya sea público o privada. Y para ello vamos a revisar determinados temas primero de manera general. En primer lugar, tenemos que entender que una entidad económica o una entidad, una empresa, como nosotros usualmente también solemos denominar, tiene dos orientaciones. Por un lado, vamos a tener una compilación de lo que corresponde a el estado de situación, que lo vamos a ver más adelante, que implica o compila todo lo que la empresa tiene y todo lo que la empresa utiliza para financiar lo que tiene. Entonces, en este sentido, ¿qué tenemos? Tenemos dos orientaciones. Por un lado, tenemos una orientación de lo que la empresa tiene y cómo lo financió. Y por otro lado, tenemos una orientación a los resultados de la operación o la ejecución que ha realizado la empresa. Estos resultados de la operación o la ejecución están principalmente orientados a lo que se denomina como el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. En este estado, que de la misma manera tiene información que proviene justamente de todos los movimientos transaccionales, lo que se orientan es a registrar todo lo que ha ingresado y todo lo que ha egresado de la entidad económica o la empresa. Entonces, en resumen, tenemos dos estructuras. Por un lado, una estructura en donde vamos a identificar la situación de la empresa, qué es lo que tiene y cómo lo financió. Y por otro lado, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ejecutando. Es decir, de dónde vienen los ingresos y de dónde provienen los gastos, y justamente la deducción de esos dos parámetros me va a dar precisamente lo que la empresa genera como su ganancia o como utilidad. Entonces, para poder conceptualizar estos dos conglomerados que se articulan en la estructura de la contabilidad, vamos a ir paso por paso a visualizando qué compone cada uno de ellos. Primero, en la parte en donde nosotros decíamos que vamos a sistematizar qué es lo que tiene la empresa y cómo lo financia, se encuentra lo que corresponde principalmente, inicialmente, a los activos, ¿sí? Los activos son los recursos económicos de propiedad de una entidad que se espera rindan beneficios económicos en el futuro. Es decir, en el estado de situación o en el área, en el conglomerado de situación, nosotros el primer punto que vamos a entender es qué es lo que tenemos. Como nosotros como empresa lo denominamos activo. Activo es todo el recurso económico que nos pertenece, con el que cuenta una empresa y que precisamente va a permitir que se ejecuten o se rindan las actividades económicas. Entonces, el activo puede ser cualquier recurso de propiedad de una entidad. Por ejemplo, podemos hablar primero de activos corrientes, que se denominan todos los recursos líquidos económicos, por ejemplo, el dinero en caja que tiene una empresa, el dinero que tienen los bancos, el dinero en cuentas por cobrar o en deudas con clientes que pueden pertenecer precisamente a la compañía, o a su vez podemos tener otro tipo de activos que son más tangibles, es decir, que son elementos que nosotros lo podemos visualizar, tocar, justamente percibir.
como por ejemplo lo que corresponde a, digamos, un vehículo o eventualmente una maquinaria, eventualmente, por ejemplo, lo que son equipos técnicos, tecnología, todas estas propiedades de la empresa que obviamente sirven para poder dar el movimiento, son elementos que pertenecen a la empresa y que de alguna manera permiten generar la operación de la misma. Complementariamente a ello tenemos lo que son los pasivos. Los pasivos son todo lo que corresponde a los acreedores de la empresa, en cambio. Es decir, así como en los activos veíamos todo lo que le pertenece a la entidad o la compañía, los pasivos están relacionados a todos esos mismos elementos, pero que les pertenecen a terceras personas. Ahora, ¿qué es lo importante del pasivo? Que el pasivo, evidentemente, puede ser no solamente algo que le pertenece a otra persona, sino recursos de terceros que están ayudando justamente a financiar mis activos. ¿Qué nos dice la definición formal? Dice, lo que la empresa debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores, así como las obligaciones y compromisos contraídos. Es decir, todas las deudas que uno adquiere con terceras personas pueden ser, en este caso, unificadas y categorizadas como pasivos. Entonces, nosotros normalmente no solamente podemos financiar nuestros activos con un dinero que haya venido de uno mismo, sino que también puede utilizar deudas o utilizar recursos de terceras personas que nos permitan financiar estos activos. En este caso, justamente, uno de los recursos que los podemos ver son justamente las deudas con los acreedores, con terceras personas. Complementariamente a ello, tenemos el capital. El capital precisamente viene a ser el patrimonio de los dueños, accionistas o propietarios de la entidad. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, entra un principio clave que se conoce como el de la partida doble, que nos dice en la contabilidad que todo lo que se tiene, por un lado, está debidamente con una contraparte. Todos mis activos que yo tengo en la empresa son debidamente financiados tanto con el patrimonio como con lo que son los pasivos. Entonces, en el patrimonio o capital de la empresa están los recursos que han sido provistos directamente, en este caso por los dueños de los accionistas. Pero también tengo, por otro lado, como decíamos anteriormente, las deudas o los recursos de terceros que nos ayudan a financiar todos los activos. Esta es una parte muy importante, mis estimados, que tenemos que tener en cuenta en la lógica de cómo se lleva la contabilidad. En un conglomerado de la situación de la empresa vamos a tener activos, pasivos y capital o patrimonio que nos van a permitir identificar cómo se encuentra ordenado los elementos que nos ayudan a generar la operación de la empresa. Resumiendo, activos, todo lo que corresponde o pertenece a la compañía, y lo que corresponde a pasivos y patrimonio, todos los elementos que precisamente ayudan a financiar todos los activos previamente indicados. Esa es la una lógica. Por otro lado, ¿qué teníamos? La lógica operativa, es decir, cómo la empresa va a utilizar todos esos recursos que teníamos en la situación, los activos, y va a generar precisamente la actividad económica. Y para ello tenemos el primer rubro que entra ya en la parte de resultados, o lo que usualmente vamos a profundizar más adelante, que se conoce como el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, en los resultados, ¿qué es lo que dice la empresa? Ok, yo tengo estos recursos como activos y pasivos y patrimonio para generar precisamente esa operación. Y ahora voy a dividir y voy a pasar a otro estado que nos va a decir cómo se han desarrollado justamente esas operaciones.
El primer rubro de eficiencia para poder identificarnos a nosotros que hemos desarrollado un proceso adecuado económico son los ingresos. ¿Qué vienen a ser los ingresos? Decimos, son los recursos que recibe el negocio, la entidad económica, etcétera, por la venta de un producto o servicio en efectivo o crédito. Es decir, todos los recursos o activos que estamos utilizando para generar movimiento se van a transformar en lo que se conoce como ingresos. Es decir, todo lo que se ha ejecutado y que ha podido comercializar, efectuar la entidad económica correspondiente. Entonces, esos ingresos, ¿de qué van a provenir? De la actividad económica. ¿Sí? Y complementariamente a eso tenemos los gastos. Es decir, así como nosotros podemos generar ingresos con la operación justamente de los activos, al mismo tiempo se van a generar lo que se denomina como gastos. ¿Qué vienen a ser los gastos? Dice, activos que se utilizan o consumen en el negocio con la finalidad de obtener los ingresos. Es decir, para poder ejecutar o para poder desarrollar esos ingresos, al mismo tiempo se ejecutan o se necesitan financiar gastos. Es decir, todos los elementos que en cambio se van a consumir internamente para que se permitan generar dichos ingresos. ¿A qué se orienta finalmente esta conjunción de ingresos y gastos? Precisamente a lo que determinamos como utilidad, es decir, a la parte final, a la diferencia entre los ingresos y gastos, formalmente denominada como la diferencia entre el total de ingresos de un periodo y los gastos que ayuden a generar esos ingresos. Se produce cuando los ingresos obtenidos son mayores a los gastos realizados. Todo enfoque, evidentemente, de una entidad económica, independientemente si tiene su fin de lucro o no, va a poder sustentar sus actividades en la medida en que los ingresos sean mayores a los gastos. Porque, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que al ser los ingresos mayores que los gastos, podemos sustentar dicha entidad. Y esa diferencia llamada utilidad, que es evidentemente el superávit o a su vez la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos, va a permitir a la empresa poder desarrollar actividades justamente en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, si una empresa o una entidad económica obteniendo ingresos mayores que los gastos, entonces esa diferencia va a poder servir tanto para que los accionistas o los propietarios de la empresa tengan hasta cierto punto una retribución por su inversión en dicha compañía y a su vez para que eventualmente esa retribución sea repartida entre los mismos o sea reinvertida en la empresa y le permita a esta entidad ir creciendo, ¿no es cierto? Entonces, si se generan recursos, en este caso, con una estructura de utilidad o superávit, entonces eso va a permitir reinvertir, generar más recursos para que esta entidad pueda ir creciendo adecuadamente. En el caso, digamos, no supuesto que nosotros como entidad no quisiéramos tener, se generara una pérdida, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es decir, vamos a tener una coyuntura en donde los egresos o los gastos superan a los ingresos. Una pérdida no necesariamente es una situación, en este caso, caótica. Obviamente es un escenario que nadie lo quiere tener, pero que es importante conceptualizar. ¿Para qué? Para que evidentemente tengamos claro que si se diese una circunstancia como esta y nosotros la reflejamos en un estado financiero, en una información contable, nos sirva para saber qué pasó, por qué se perdió, qué acciones o medidas o evidentemente decisiones se pueden tomar para evitar justamente este tipo de escenarios. En este sentido, resumimos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, lo que es el capital social, que viene a ser precisamente, como decíamos, el aporte que hacen los accionistas. Y adicionalmente,
lo que decíamos previamente, las utilidades retenidas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, como vimos previamente, generamos utilidades en la empresa o en la entidad económica, tenemos dos alternativas. La una, la repartición, ¿sí? Y la otra, lo que es la retención de las utilidades. ¿Qué nos permite esta retención de las utilidades? Reinvertir en el negocio, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente. Y eso le permite al negocio crecer. Si hacemos un resumen, como pudimos conceptualizar en este momento, tenemos activos, pasivos y capital. Estos tres rubros, estimados estudiantes, están en un conglomerado que se denomina justamente como los estados de situación o, como vamos a ver más adelante, el balance general. Es decir, esto corresponde a lo que la empresa tiene y cómo lo financia. Tenemos que tener en cuenta que los activos son financiados por las deudas y por el capital propio. Si en un supuesto caso ideal los activos fuesen financiados 100% con capital, significaría que en este caso la entidad no tendría deudas. Pero eso es un caso muy utópico. Y por otro lado tenemos otro conglomerado de estructuras. Ingresos, gastos y utilidades o pérdidas. Es decir, todo lo que corresponde ya a la operación. Entonces, si vemos aquí en dos partes, todos estos rubros se van a ir desarrollando en la ejecución justamente de la empresa y en el registro de transacción. Ahora, es importante tener primero esta visualización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como una entidad económica, hagamos un registro de los movimientos transaccionales, nos vamos a dar cuenta que todas las cuentas que se van moviendo principalmente se desarrollan en esta segunda parte, en la operación. Es decir, la mayoría de cuentas que se están moviendo de manera dinámica se ejecutan en la operación. Esto es importante. El libro diario va a estar orientado principalmente en el desarrollo o en los cambios justamente en las cuentas de operación. Pero al mismo tiempo habrán unas determinadas cuentas que formarán parte de este libro diario y que están categorizadas precisamente tanto en los activos como en los pasivos, que son justamente cuentas que se varían o que hasta cierto punto se dinamizan conforme se esté presentando una determinada actividad. Teniendo en cuenta esto, estimados estudiantes, vamos a poder pasar a la parte neurálgica de lo que se orienta como el libro diario, que es principalmente el primer libro, en donde ustedes registran de manera temporal, simultánea y en el instante que se genera ese movimiento, todas las transacciones que se ejecutan en una entidad económica, ¿sí? Y vamos a poder visualizarlo de la siguiente manera. Primero, con la conceptualización del mismo. ¿Qué tenemos aquí? Decimos, el libro diario es el libro donde la primera entrada se anota de forma cronológica, haciendo referencia a todas las operaciones del ente económico, ¿no es cierto? Entonces, en el libro diario, precisamente ustedes van a registrar todos y cada uno de los movimientos que se generan precisamente en esta entidad económica, ¿sí? El libro diario justamente corresponde a la unidad de registro del hecho económico. Cada movimiento que se ejecute a nivel contable se registrará de manera inmediata en un libro diario. Lo que anteriormente usualmente se denominaba libro diario, y por eso viene con esta conceptualización, es porque usualmente se sistematizaba de manera física en un librito, ¿no es cierto? Entonces aquí en este libro se registraba todas y cada uno de los movimientos que se iban ejecutando en una entidad económica. Como vimos anteriormente, en la época actual contamos con una tecnología apropiada para sistematizar este proceso
a través de programas tecnológicos que nos permiten ir registrando automáticamente cada una de estas transacciones. En el libro diario nos dice aquí, se deben anotar en forma inicial todos los hechos económicos del ente susceptibles de ser cuantificados en unidades monetarias. Por eso se conoce como libro de primera entrada. Es decir, este libro nos permite notificar que cualquier movimiento que yo realice en la entidad económica debe ser registrado. El libro diario, en el registro contable, ¿no es cierto?, se anotan todas las operaciones. Aquí viene un principio claro que está relacionado a un elemento de principios contables fundamental. El libro diario tiene una lógica y hace referencia a lo que conocemos como la partida doble. Es decir, todo hecho registrado en un libro diario tiene dos, hasta cierto punto, partidas o un movimiento simultáneo. Por un lado, se va a registrar todos los movimientos que se ejecutan precisamente como ingresos en lo que es la cuenta. Y por otro lado, tenemos que entrar en esa lógica de que todos esos ingresos que existen en una cuenta van a tener una contraparte en otra cuenta. Este tema es muy importante que nosotros sepamos identificar. Cuando nosotros manejamos un registro contable, tenemos que tener en cuenta que existe una lógica de lo que se conoce como partida doble. Es decir, todo lo que se registra en un lado en una cuenta tiene una contraparte en otro lado en otra cuenta. Y para poder formalizar, ¿no es cierto?, esa estructura de contraparte, vamos aquí a tener un principio que originalmente, formalmente en la contabilidad se conoce como el debe y el haber, ¿sí? Usualmente el debe y el haber tiene la siguiente lógica. Primero, vamos a concebir lo que nos dice aquí. Se factura y se lleva a la contabilidad de tu negocio utilizando el debitar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando uno dice debe? No se hace referencia a debe de deber, de tener una deuda. Simplemente todo lo que corresponde al ingreso de la cuenta, ¿sí?, se registra en el área de lo que corresponde al debe. Es decir, si en una cuenta contable nosotros tenemos un ingreso de un valor, ya sea de dinero, ya sea de lo que corresponde justamente a un movimiento que ingresa a la cuenta, se lo registra en un lado en el que se conoce como el debe. Y por otro lado, ¿sí?, cuando esa cuenta genera un egreso, sale contenido de esa cuenta, se va a movilizar algo de esa cuenta hacia otro lado, entonces eso lo registramos en la contraparte que se conoce como el haber. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una cuenta denominada caja, que hace referencia a la parte del efectivo, entonces, ¿qué decimos? Cuando haya dinero en efectivo que entra a la cuenta, nosotros tendríamos que registrar en la parte del debe. Cuando exista dinero que sale de esa cuenta, que sale para cubrir algún tipo de ejecución o que se traslada a otra cuenta, entonces nosotros colocamos en ese movimiento en el haber, ¿verdad? Entonces todo lo que ingresa a la cuenta se registra como debe y todo lo que egresa a la cuenta se registra como haber. ¿Qué hace el libro diario? El libro diario lo que hace es registrar todos los movimientos que se desarrollan en una cuenta y generar también al mismo tiempo la compensación o la contraparte en la cuenta en donde se registraría. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nos dice? Que de pronto hubo una transacción en un inmueble que ingresó, por decirle, 49.500 y también intereses que evidentemente se van a devengar.
En este caso tenemos 49.500 más $3,000 que hemos trasladado en lo que corresponde a cuentas en donde se ingresan estos valores. Es decir, aquí tenemos 52.500. Pero por otro lado, la contraparte a estas cuentas corresponden a las deudas hipotecarias o el banco. Es decir, ¿de dónde salieron estos recursos para poder haber ingresado precisamente estas cuentas? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que un inmueble costó 49.500. ¿Qué puede ser un inmueble, mis estimados? Un inmueble puede ser, por ejemplo, eventualmente una casa, eventualmente, por ejemplo, una oficina, sobre todo un recurso que no se puede mover. Es decir, puede ser una inversión física, ¿sí? Y esta inversión física, aparte de haber ingresado como un activo de la entidad, también puede haberse financiado y este financiamiento obtuvo o se estructuró en base a intereses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo he adquirido un inmueble y que a su vez va a generar un rubro de interés, es decir, en este caso $3,000. Estos $52.500 que me ha costado a mí adquirir, por ejemplo, este inmueble, ¿cómo estoy yo estructurando su contraparte? A través de lo que es el financiamiento, tanto en deudas como con un rubro económico en efectivo, ¿no es cierto? La contraparte de donde salen mis recursos es justamente de las deudas hipotecarias, ¿no es cierto? Entonces aquí yo establezco una cuenta en donde voy a estar cuantificando mis hipotecas, es decir, mi dinero el cual yo estoy estructurando para la adquisición de este inmueble. En este caso, 50.000 devengo a través de deudas y 2.500 a través de un aporte en efectivo. Entonces, como vemos, mis estimados, tenemos una contraparte, 52.500 en la estructura de lo que ingresa, ¿no es cierto?, a la cuenta, y por otro lado, 52.500 de dónde se devenga o de dónde se proviene. Esta unificación de dos parámetros, de dos partidas, es lo que justamente mantiene la lógica en el libro diario. Es decir, cualquier transacción que ustedes puedan cuantificar aquí, lo que va a permitir es que siempre se estructure de una manera equilibrada. Cualquier movimiento que se registre en un libro diario va a tener siempre esta contraparte. Por un lado el debe, por otro lado el haber. Tengamos muy en cuenta, mis estimados, que el debe siempre va a registrar todo lo que ingresa a la cuenta, todo lo que entra a la cuenta como un valor. Y por otro lado, el haber va a registrar todos los rubros que salen de dicha cuenta, ¿no es cierto?, que se egresan de la cuenta y que van a compensar precisamente todos los rubros registrados en la cuenta del debe.